finalizamos este evento con la conferencia Radiología en Reumatología, la cual es dictada por el doctor Miguel Mesa, quien es reumatólogo de la Clínica El Rosario del Tesoro de Copsana y es líder de investigación del área de reumatología de Sura. También pido por favor que bajen un poquito la luz porque el doctor necesita ver mejor la información en pantalla. Buenas tardes para todos. Para los que se quedaron hasta tan tarde, Para los que se quedaron hasta tan tarde, les prometo que esto va a ser como una película de Rápido y Furioso, poca trama, no necesariamente mucha lógica, pero va a ser entretenida para ver. Yo no sabía que la doctora Varela era tan fan de J.R.R. Tolkien, como ustedes se dieron cuenta y es evidente, esto fue un homenaje a J.R.R. Tolkien. Acaba de hablar la doctora Estefanía, que es lo más parecido que van a ver en este mundo a Lady Galadriel, señora de Lothlórien, una heredera de los elfos del linaje de Noldor, ¿cierto? Y ahora sigo yo, que soy lo más parecido que ustedes van a encontrar un enano de las minas de Moria, chiquito, barbudo, contrahecho y con mal temperamento. Entonces, vamos a proceder. Solamente un favor a los organizadores, en caso de que con esta bajada de la luz alguien empiece a jugar a la mano peluda, por favor suspendemos la transmisión por YouTube y empezamos la transmisión por OnlyFans. Entonces, vamos a empezar la parte de radiología. Entonces, esto es muy importante porque ustedes se van a dar cuenta que muchas veces cuando uno se acerca al enfoque radiográfico, uno no tiene la historia, no tiene el dato y vamos a ser sinceros, los radiólogos hacen un muy buen trabajo, pero a veces entre las 450 placas que tienen que pasar por hora para que sea rentable, se les puede pasar alguno que otro detallito. Entonces, ustedes deben tener un conocimiento básico para hacer el enfoque de este cuadro. El conflicto de interés, yo he recibido pago para distintas charlas que no tienen que ver con este tema, y como yo no trabajo con empresas que vendan máquinas de rayos X, pues evidentemente nadie me ha pagado por dar una charla de radiología desde el inicio de los tiempos. El propósito es brindarles algunas herramientas que les permitan a ustedes un enfoque adecuado del dolor articular. ¿Por qué? Porque a veces la radiología les permite a ustedes llevarse algunas sorpresas y a veces la radiología les permite a ustedes encontrar datos que no sabían. Por ejemplo, si alguien tiene algún índice de sospecha alto, ya sabe quién es este paciente, ¿cierto? Si no saben, les hace falta como ver alguna de las 24 películas del universo Marvel que le ubica a uno al respecto. Entonces, el propósito de esta charla es que ustedes distingan porque esto y esto son dos cosas completamente diferentes y fácilmente ubicables dentro de un espectro de patologías o de enfermedades articulares. Esto es simplemente, hay dos artículos grandes que son dos estudios que sacó Jacobson en Radiology, que son como los dos enfoques, el enfoque del dolor o de los cambios mecánicos y los cambios inflamatorios. Entonces, si ustedes desean profundizar, esos son los únicos dos artículos que tienen que buscar. Y básicamente vamos a empezar el enfoque desde los cambios degenerativos. Entonces, el enfoque o el algoritmo o el árbol de decisiones nos dice que lo único que tenemos que enfocar es si el paciente tiene cambios inflamatorios y degenerativos, y realmente de este árbol de decisión o de este algoritmo, usted solamente se tiene que saber el primer paso, ¿es inflamatorio o es degenerativo? Todo lo demás es lujo, pues, y ya es para chicanear y para chicanearle a los amigos o alguna cosa, pero realmente lo único que usted necesita diferenciar es un patrón inflamatorio y un patrón degenerativo. ¿Cómo son los cambios degenerativos? Los cambios degenerativos son los que ustedes más comúnmente van a encontrar en su práctica clínica. Son los cambios de osteoartrosis y desgaste de la articulación. Normalmente hay disminución del espacio articular, hay quistes subcondrales, pero son los osteofitos los que normalmente le dan a usted el diagnóstico. Entonces, ¿qué vemos ahí? Si usted respondió un dedo, vamos por buen camino, la cosa está bien, el enfoque está correcto. ¿Qué estamos viendo aquí en esta parte que es muy importante? Yo normalmente les digo, cuando uno va a leer unos rayos X, uno tiene que tener un método, porque un plan, así sea un mal plan, siempre es mejor que ningún plan. Usted quiere empezar de adentro para afuera, hágale, quiere empezar de afuera para adentro, también, no hay ningún problema, pero trate de seguir siempre el mismo orden. ¿Qué ve usted en una radiografía? Tejidos blandos, en este caso se observan con unos discretos aumentos de la densidad de tejidos blandos, la alineación que se ve más o menos derecho, el espacio articular que si ustedes ven se observa discretamente disminuido, inclusive con un carácter asimétrico. Miren que en esta parte se encuentra más disminuido, por ejemplo, que en esta parte, y adicionalmente a eso se encuentra el refuerzo de la superficie articular que se llama la esclerosis subcondral, y si ustedes ven aquí arriba, ustedes ven que la articulación debería terminar acá y acá hay un cachito de hueso que le sobra. Ese cachito de hueso que le sobra es lo que nosotros conocemos como un osteófito y es lo que marca el fenómeno de adaptación de la articulación dentro de un proceso osteoartrósico y le hace el diagnóstico de una osteoartrosis. Ahora, recuerden que la osteoartrosis no es una enfermedad.
La osteoartrosis es un proceso fisiológico que en algunos casos es doloroso y sintomático y se convierte en una enfermedad. Por eso cualquier persona de 60 años que usted le haga rayos X tiene alta probabilidad de encontrar al menos algún cambio artrósico. Entonces esto siempre tiene que ir acompañado de un poquito de clínica, porque si no, usted le hace unos rayos X a un señor de 60 y ya le diagnosticó osteoartrosis y el señor lo que le duele es un dolor inflamatorio en carpo y metacarpos con sinovitis y se le pasó una artritis reumatoide. ¿Cuál es el concepto de disminución del espacio articular? Ustedes aquí observan cómo tenemos el espacio de la cadera y cuando ustedes ven el espacio que hay en esta zona progresivamente se va disminuyendo y aquí en esta parte que es la superolateral hay una clara disminución. Esa disminución es más y es evidente en este lado y no es tan evidente en este lado o en este lado está ausente. Ese es el concepto de disminución asimétrica del espacio articular, una pérdida de espacio que no es uniforme a lo largo de la articulación. Por ejemplo acá, ¿qué vemos acá? Lo mismo, tenemos una rodilla y normalmente aquí tenemos el espacio articular y tenemos un afilamiento de la espina tibial. Miren que esta espina tibial está afilada por un osteófito, aquí no se ve el afilamiento, aquí atrás se ve la poplita calcificada, o sea que habría que mirar el riesgo cardiovascular y aquí se ve el espacio conservado mientras que acá se ve una disminución del espacio articular. Esa disminución del espacio articular se considera asimétrica porque es más en un compartimento que en el otro compartimento de la rodilla y adicionalmente a eso miren que tiene un cacho de hueso acá que le sobra, la articulación debería terminar acá y este cachito de hueso que le sobra es un osteófito. Es decir, con algún grado de certeza podemos decir que este paciente tiene una osteoartrosis en rodilla. ¿Cuáles son las preguntas que usted se tiene que hacer una vez usted considera que el paciente tiene unos cambios degenerativos? Si es una articulación comúnmente comprometida, si es una edad típica de aparición o si hay consideraciones especiales a tener en cuenta. Articulaciones comúnmente comprometidas, la articulación acromioclavicular, incluso la articulación esternoclavicular ocasionalmente, el señor o la señora un poco mayor dice que se le salió la articulación y es porque se subluxó con artrosis. No es tan común, por ejemplo, la artrosis en hombros siempre y cuando el manguito rotador se encuentre indemne. Adicionalmente eso, la primera articulación carpometacarpiana, que es la risartrosis, que hoy en día con las actividades como el celular y todo lo demás hace que sea mucho más sintomática que en otros tiempos. Y una cosa que se llama el hallux rigidus, que disminuye la movilidad en el hallux y puede generar dolor al caminar, que la gente normalmente piensa que el hallux no solamente tiene o solamente le da dolor en el contexto de la gota, pero hay otras enfermedades mucho más prevalentes que pueden producir estos síntomas. El compromiso radiográfico no difiere del compromiso clínico, es decir, usted tiene las articulaciones dañadas donde clínicamente se presenta el daño. Por ejemplo, el compromiso en mano, ¿cómo es el compromiso en mano? El compromiso en mano de una osteoartrosis es un compromiso de interfalángica proximal, interfalángica distal, cuando las metacarpofalángicas están normalmente indemnes. ¿Eso qué quiere decir? Que usted ¿qué va a tener en los rayos X? Un compromiso de interfalángica distal y de interfalángicas proximal. ¿Qué vemos acá nosotros? Si ustedes miran acá tenemos un compromiso donde se ve la formación de quistes subcondrales, que son estas imágenes como burbujitas, una disminución asimétrica del espacio articular y la formación de osteófitos de manera exuberante, tanto en interfalángicas distales como en interfalángicas proximales, pero llamativamente las metacarpofalángicas están conservadas. Esos son los rayos X típicos de una osteoartrosis primaria. Entonces, simplemente para que recuerden que la radiología no puede tener un compromiso distinto al compromiso clínico. Y si el compromiso clínico difiere del compromiso radiográfico, es que el paciente tiene otra enfermedad. Acá, por ejemplo, estos son cambios típicos en rodilla. Tiene dos rodillas, una de un lado y la otra del otro, que es la configuración usual en el ser humano. Y aquí lo que encontramos es que hay una disminución del espacio articular en el compartimento medial que da una configuración en genovaro, que es la configuración normal de una osteoartrosis primaria. Las osteoartrosis primarias casi nunca hacen configuración en valgo. Entonces, lo que les dije, cuando usted tenga una configuración clínica que difiera de la configuración radiológica, debemos considerar que pueden existir otros aspectos adicionales que puedan estar modificando o que pueden estar cursando, como por ejemplo una enfermedad tipo artritis reumatoide y demás. Ejemplo, estos rayos X, si ustedes los ven, tienen compromiso en interfalángica distal, proximal y hasta ahí usted podría decir que es una osteoartrosis. Pero hay un qué tan raro, y cuando su cerebro le dice que hay un qué tan raro, es su subconsciente tratando de decirle que algo se le está pasando y que no vaya a ser una bobada. Entonces, siempre que usted encuentre un qué tan raro, póngale cuidado para que no meta las patas. Qué tan raro que el paciente tiene un compromiso de metacarpofalángicas. Ese no es un compromiso típico de una osteoartritis y por lo tanto lo debe obligar usted como clínico a pensar que puede haber otra enfermedad o otra complicación que esté afectando a este paciente.
Entonces, cuando ya miramos los cambios degenerativos pueden ser típicos o atípicos. Los compromisos atípicos, vamos a ver que básicamente se dividen en los traumáticos, las enfermedades por cristales, la articulación neuropática y las enfermedades que son congénitas. Traumáticos, pues normalmente se saca más por el interrogatorio. Ay, doctor, ¿será que desde que me pegaron un martillazo con una almohadana en la rodilla y me quedó mirando para otro lado y me empezó a doler, tuvo eso que ver algo con mi osteoartritis? Uno con relativa seguridad puede decir que sí. ¿Será que cuando mi amigo que jugaba fútbol conmigo me clavó los guayos con taches en el pie, sonó crack y quedó mirando para el otro lado? Entonces, son hallazgos pues, que son sutiles que lo pueden orientar a uno. Normalmente cuando no hay un hallazgo específico, lo que pasa es que el paciente tiene una artrosis que es desproporcionada en un lado o en el otro, o tiene un compromiso que es un compromiso de rápida progresión. El caso más frecuente de estas artrosis traumáticas es cuando tienen daños ligamentarios en rodilla, que eso es lo que genera cuando se daña el ligamento cruzado, específicamente el anterior, es una rápida progresión de la enfermedad tipo osteoartrosis. Y la otra cosa, que esto es como el porno de los reumatólogos, es la enfermedad por piruvafato de calcio. Esto es lo que nosotros siempre buscamos y siempre queremos ver. Básicamente en la enfermedad por piruvafato hay una calcificación del fibrocartílago y los sitios que normalmente le ayudan a uno a mirar en la mano son las metacarpofilángicas, la muñeca y la articulación radiocarpiana. Entonces, por ejemplo, ¿qué ven ustedes acá? Una muñeca, y hasta ahora la muñeca está bien. ¿Cuál es el qué tan raro? Si ustedes observan el qué tan raro, aquí se ve una pequeña calcificación, aquí se ve una pequeña calcificación y aquí en el fibrocartílago triangular se observa una calcificación con una disociación escafolunada que se llama el síndrome de Terry Thomas. ¿Y ustedes saben por qué le decían, por qué lo pusieron en honor al doctor Terry Thomas? Porque no era un doctor, era un actor que tenía los dientes más separados que Madonna. Entonces, básicamente, en honor a este señor que fumaba pipa con la boca cerrada, le dieron el nombre del signo de Terry Thomas. Por ejemplo, ¿qué les llama la atención en estos rayos X? En estos rayos X, si ustedes observamos como las metacarpos se ven algo comprometidas, aquí empieza a haber compromiso, esto ya no parece una osteoartrosis clásica, miren cómo la primera carpometacarpiana está tremendamente erosionada y miren cómo hay calcificaciones en el fibrocartílago triangular. Entonces uno ya entra mirando estos rayos X, uno dice, tiene una osteoartrosis, pero probablemente no sea una osteoartrosis primaria y tengamos algo más que mirar ahí como para complementar. Esta señora, por ejemplo, tiene unos cambios, esta paciente tenía osteoporosis y esta señora tiene un qué tan raro. Probablemente ustedes por la distancia no vean el qué tan raro, entonces los vamos a poner más grandes. Si ustedes observan, hay algo que se ve acá que no se debería ver. ¿Qué es? El fibrocartílago. Miren cómo todo el fibrocartílago está completamente calcificado con una calcificación moteada. Esta calcificación del fibrocartílago es típica del hiperparatiroidismo. La paciente tenía 5 fracturas vertebrales y tenía estos hallazgos con una osteoartrosis. El diagnóstico con la PTH le dio como en 7, como dice Vegeta, por encima de 9.900 y la señora quedó básicamente, tuvimos que tratarle el hiperparatiroidismo para que se le controlara la osteoporosis. ¿De qué sirvió este rayos X? No porque ya supimos que tenía osteoartrosis, que ya lo sabíamos, sino porque nos permitió encontrar una causa secundaria de osteoporosis. Este señor, por ejemplo, o esta rodilla, miren cómo esta rodilla tiene compromiso extenso, incluso compromiso del patelofemoral, que es un cartílago que es muy resistente y tiene calcificación de los gastronemios, que también es altamente sugestivo y una causa secundaria de osteoartrosis. Y acá también, que queda más bonito, miren casi que aquí se delinea completamente el gastronemio y se presenta la calcificación del fibrocartílago y de la inserción, con el fibrocartílago calcificado. Entonces, estos son ejemplos de pacientes que tienen osteoartrosis secundarias. Este es una calcificación en pico del oro, que es típico de la hemocromatosis. Recuerden que la hemocromatosis, si bien se dice que es una enfermedad genética hereditaria rara, no es tan rara, y en Antioquia, que nos gustaba tanto la endogamia, más que a los Lannister, no es rara tampoco. Entonces, podemos tener focos de endogamia dentro de nuestro, pues, así como hay focos de Alzheimer, pueden haber focos de hemocromatosis. Entonces, ocasionalmente les puede llegar esto. Por distribución es 1 de cada 300 personas y en Antioquia, si es en un foco, puede ser un poco más. Aquí en esta cadera, si ustedes se dan cuenta, tenemos una calcificación de la sínfisis del pubis, que también es secundario. Esta charla es pura foticos, pero es para que ustedes vayan entrenando el ojo para que cuando vean algo lo reconozcan. Y aquí tenemos una rodilla en la cual se ve un afilamiento de las espinas tibiales y si ustedes observan acá, en esta parte de acá, observan cómo hay como una sombra o una nubecita que es la calcificación incipiente del cartílago que se está produciendo en un paciente con hiperparatiroidismo. La otra cosa que ustedes ocasionalmente pueden ver es la articulación neuropática. Recuerden que antes era la sífilis,
ahora supuestamente que nos cuidamos más y no andamos metiendo las cosas en el primer hueco que se nos atraviesa sin protección, eso supuestamente ha mermado, supuestamente porque uno a veces ve cosas que no parece como que hubiéramos aprendido de la historia. Entonces ahora la principal causa de articulación neuropática es la diabetes mellitus. Este es un compromiso típico por diabetes, una artropatía de Charcot, donde se produce una completa pérdida de la articulación del medio pie. Si ustedes observan, ese medio pie está completamente perdido, uno no debería afectar el medio pie de esa forma, a menos que estuviera todo el tiempo haciendo la marcha tabética, o sea, la marcha dura con el pie que es como pegándole patadas al piso y evidentemente sufre la articulación del medio pie. Esta es la vista de lado de este paciente, miren cómo tiene osteofitos gigantes y tiene una pie en mecedora. Este paciente, un diabético con un pie en mecedora, va a hacer una úlcera y va a terminar en amputación. La pregunta no es si se va a amputar, sino cuándo se va a amputar, porque con esos cambios es una úlcera garantizada. También podemos tener, especialmente cuando uno tiene osteoartrosis en miembros superiores, puede tener osteoartrosis de rápida progresión en articulaciones grandes de miembros inferiores, miembros superiores. Siempre hay que pensar que no sea una siringomelia, porque es como la principal causa cuando uno tiene este tipo de cambios. El hombro que está completo es en el día 0 y el hombro que está incompleto es en el mes 6, y fue por simplemente el daño neurológico y la pérdida de propiocepción que la señora, a punto de mover el hombro con dolor, literalmente se lo comió. Este es otro señor con una artrosis de codo, el señor que parece Alfred Hitchcock. Si ustedes le miran la médula espinal, tiene algunos defectos compatibles con un defecto por siringomelia. Adicionalmente a eso, la hemofilia no me va a detener. Se supone que un hemofílico usted debería darse cuenta antes de pedirle unos rayos X que es hemofílico. Si no se dio cuenta antes de pedirle los rayos X, o es que el niño es muy bien cuidado o algo muy malo pasó en el interrogatorio, pero básicamente como produce inflamación recurrente, lo que produce es un aumento del espacio intercondilar con el signo de la baticueva aquí con esta diástasis extensa y una patela magna o una patela muy grande. Esta, por ejemplo, es una radiografía hermosa. A mí me parece que esta es la radiografía que más me gusta de la charla, porque muestra cómo usted puede contar una historia con una sola radiografía. Miren que este es un paciente que tiene unos cambios, tiene una osteopenia yuxtaarticular, o sea, la pérdida de densidad ósea alrededor de las articulaciones compatible con un fenómeno inflamatorio, tiene cambios artrósicos porque este es un paciente que ya ha progresado a la edad adulta, pero adicionalmente a eso tiene cambios en el carpo y tiene un metacarpiano pigmeo. Este metacarpiano pigmeo, pues aislado puede ser de cosas como el Turner y demás, pero si no está aislado, posiblemente fue porque hizo tanta inflamación o recibió tantos esteroides en un momento del crecimiento que cerró tempranamente el núcleo de crecimiento y se quedó chiquito. O sea que usted puede concluir solamente con mirar los rayos X que es un paciente que tiene una enfermedad articular de larga data que afectó el periodo de crecimiento, tanto que la enfermedad o el tratamiento cerró tempranamente uno de los núcleos de crecimiento, que fue una enfermedad inflamatoria articular y que el paciente ya ha progresado hasta la edad adulta y tiene osteoartrosis. Entonces, miren cómo la evaluación de los rayos X con un poco de juicio le puede dar a uno toda la historia que uno necesita del paciente. No falta no poner el nombre y de qué equipo de fútbol es hincha y ya con eso quedó todo listo. Y acá, si ustedes miran, estos son cambios muy parecidos a los cambios que se ven en hemofilia, es prácticamente copiado, pero este es un paciente con AIJ que tuvo un fenómeno inflamatorio articular repetitivo, y como en la hemofilia lo que pasa es que la hemartrosis inflama la articulación, en la AIJ que se inflama también la articulación se presentan unos cambios similares, entonces los cambios son indistinguibles. Y simplemente para que lo sepan, a uno siempre le dicen que la osteoartrosis no genera erosión, pero hay una salvedad que es la osteoartrosis erosiva. Aquí se observa cómo hay un osteófito como dicen por ahí, en toda la mitad del medio, es un osteófito en interfalángica distal que genera una erosión de la falange que está completamente inferior o adyacente, y esta erosión puede ser confundida por algunas personas como una enfermedad erosiva articular, pero la localización en interfalángica distal y la localización en el medio de la articulación hace que sea poco probable. Les traigo esta. Si ustedes miran qué diferencia hay entre esta y esta, que esta es menos torcida y esta es más torcida. Y si yo les dijera que es la misma paciente, esta y esta, ustedes me dirán, ¿y cuántos años pasaron? Pasaron exactamente 5 segundos entre esta y esta. La artropatía de Charcot, si no la han conocido, es un paciente que tiene deformidades articulares, o sea, en español, está torcido como una artritis, pero usted lo empieza a manipular y se le endereza. ¿Por qué se ve básicamente eso en los rayos X? Porque la oblicua es en el aire y la AP usted le pide al paciente que apoye sobre la mesa, y al apoyar sobre la mesa reducen las deformidades. Entonces, cuando usted tenga un paciente torcido en la oblicua y derecho en la AP, es posiblemente una artropatía de Charcot, que es típicamente de lupus. Miren, esta también es otra imagen donde un paciente simplemente con poner la mano se le endereza completamente la mano, y cuando la levanta para la oblicua se pierden todas las relaciones articulares.
Y finalmente en gota, pues la gota es muy sencillo porque todo no cuadra. Este es un paciente que tiene un compromiso articular donde el espacio articular está conservado, donde se observa una gran erosión en esta parte de acá, pero para esta gran erosión uno esperaría que ya no hubiera espacio articular, y aquí el paciente tiene una mordida de tiburón y la articulación está como si nada. Eso es altamente sugestivo de la gota, que da estas lesiones cuando se presenta. Y este piecito que está un poquito afectado por la gota, aquí se comió la base del tercero, aquí miren que tiene una erosión que muy llamativamente está por fuera del espacio articular, que eso no debería pasar en una artritis. Aquí tiene una erosión que se está cerrando y está haciendo como un signo, como el signo de la C, que se llama el signo de la cortical colgante o el signo de Martel, y aquí se ve todavía más bonito cómo se ve la erosión grande en la articulación con las dos punticas que están intentando cerrarse y la esclerosis de la erosión, que no es típico de las artropatías inflamatorias, porque la artropatía inflamatoria tipo artritis, mientras esté inflamada, no deja que se produzca la erosión. Ese dedito también es un tofito que le dio, que es radiolúcido, que básicamente se comió el dedito, y aquí en esta rodilla sí es más bonito el signo de la mordida de tiburón, donde se ve una discreta pérdida de hueso por un tofo gigante que hay acá, y acá al señor se le está cayendo el hueso de arriba, pero es porque literalmente no tiene dónde tenerse. O sea, ese hueso ya se perdió completamente, entonces ya sí se está perdiendo el espacio articular. Y las condiciones inflamatorias, esas son muy sencillas. Una monoartritis es infección, una monoartritis en cualquier estudio de imagen es infección hasta que se demuestre lo contrario, entonces eso no hay que darle mucha vuelta. Ese tobillo tiene una inflamación crónica con aumento del espacio y borramiento de la cortical, porque literalmente se lo están comiendo vivo. Y este es muy bonito, es la tríada de Femister, donde nosotros tenemos infección por tuberculosis, osteoporosis yuxtaarticular, erosiones periféricas que se denominan en beso porque usualmente están simétricas o en espejo arriba y abajo, y la disminución del espacio articular. Esto ya no lo deberíamos ver nosotros, pero pues ocasionalmente puede pasar que un paciente tenga la mala fortuna de tener esto. Y los cambios inflamatorios, brevemente, simplemente recuerden que el espacio articular es este, y cuando se inflama la articulación se genera el panus, y el panus se comporta como un tejido localmente invasivo, y el panus se mete por donde más delicado es. Uno siempre le han indicado que el cartílago es como el delicadito del grupo, ¿cierto? Y el que no puede con nada, el debilucho, y resulta que el cartílago es el Arnold Schwarzenegger del grupo. El debilucho, el blandito, el que no es capaz con nada es el hueso. Existe una superficie que se llama la zona desnuda, que es esta zona acá donde hay hueso, pero que está todavía dentro de la articulación, y ahí es donde se mete el panus y genera la erosión. Entonces, si ustedes miran acá, por eso las erosiones que se producen en las artritis inflamatorias se llama erosión yuxtaarticular o erosiones periféricas. Es muy importante, la gente siempre cree que en la artritis hay que mirar los dedos, en la artritis hay que mirar el carpo, como el 60 al 80% de la superficie del carpo es superficie articular. Entonces, si se va a inflamar, se inflama a nivel de la articulación. Entonces, simplemente, para que ustedes vean, uno de los principales signos es la apófisis de estiloides, que rápidamente se pierde, y aquí hay una disminución de la altura del carpo y hay unas erosiones pues, que son grandes y que son evidentes. En esta mano, lo mismo, pues la clínica no puede ir disociada de la radiografía. La artritis reumatoide compromete la muñeca y las metacarpo, y aquí están comprometidas las muñecas con pérdida de la apófisis, una disminución completa del carpo, eso parece un solo pegote. Eso parece jabón de finca, que es como el jabón ese legendario que es hecho con distintas jabones que han sobrado y que sirve para lavarse y para depilarse la axila cuando uno se lo está poniendo. Y adicionalmente a eso tiene el compromiso de las metacarpo, pero no tiene un compromiso importante de las interfalángicas proximales o distales. Es decir, la radiología no puede tener ningún compromiso distinto al de la clínica. Y acá en este, si ustedes observan, miren por ejemplo como aquí se empieza a ver fusiones del carpo, aquí este carpo se ve completamente perdido, está empezando a pegarse, no hay apófisis estiloides, hay osteopenia yuxtaarticular, y aquí hay una imagen muy bonita de un apistonamiento con una pérdida simétrica del espacio articular. Eso es un cambio tremendamente sugestivo de una artritis reumatoide. Acá, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el espacio articular de la cadera está completamente perdido. Esto es para que ustedes vean cómo es una pérdida simétrica del espacio articular, a diferencia de la que vimos en las primeras diapositivas. Aquí esta señora no solamente es que está un poquito perdido, sino que la cadera se está metiendo a saludar al colon, a ver cómo le está yendo en el día de hoy. Y básicamente esto es lo que se llama un protrusio acetabular, que es altamente sugestivo de una artritis reumatoide. Y esta es un paciente que tiene una anquilosis. Miren que el espacio articular ya se está viendo difuminado y usted no es capaz de definir todo el reborde de la articulación. La osteopenia yuxtaarticular es el primer cambio. Eso es un cambio que es un cambio relativamente inespecífico y subjetivo, entonces usted tiene que empezar a familiarizarse con él, y es la pérdida de densidad mineral ósea alrededor de las articulaciones, y va a ser el primer cambio que usted va a ver en una artritis. Entonces este paciente tiene una osteopenia articular,
y este paciente tiene una osteopenia articular más marcada. Por eso uno siempre debe tratar de ver lo normal. Cuando tiene una placa de rayos X, mírenla si sea normal, para entrenar el ojo, para aprender a reconocer lo anormal cuando les llegue. Y la disminución simétrica del espacio articular, les traje esta foto de esta rodilla donde ustedes observan que está completamente apistonada, hay una pérdida uniforme del espacio articular en todas las partes que es altamente sugestiva. Y finalmente, si usted tiene un cambio inflamatorio que no le cuadra para artritis, le debe cuadrar para artropatía seronegativa o para espondiloartritis. En la artropatía seronegativa el compromiso es un compromiso más distal con un compromiso enteceal que genera, a diferencia de la artritis reumatoide, aumento de la densidad mineral ósea y proliferación ósea irregular. Miren este dedito compromete una interfalángica distal por una psoriasis. Miren cómo todo el borde está perdido y miren cómo hay unas erosiones que están como con moticas o como con pelitos sueltos, que son la proliferación articular típica de una artropatía seronegativa. Aquí este no es un área que se comprometa muy frecuentemente, pero esta es una imagen linda para ver una difuminación del espacio articular por una periostitis. Miren que todo parece como mal pegado y como con hebritas o con hilitos sueltos, que es muy típico de una espondiloartritis. Aquí tenemos la evidencia de que un método es más importante que cualquier otra cosa. Usted puede no saber que este paciente tiene un compromiso en rayo. Miren que tiene una disminución del espacio articular acá, una disminución del espacio articular acá. Este dedo está muchísimo más calcificado que el del lado por la entesitis a la que ha sido sometido crónicamente. El espacio está difuminado, pero si usted mira los tejidos blandos, este dedo tiene un montón de tejido blando, o sea que a este paciente se le tomaron los rayos X con una dactilitis en curso. Si usted sigue su método y empieza a mirar y siempre evalúa tejidos blandos, se va a dar cuenta que el paciente tiene una espondiloartritis aún antes de tener que mirar el componente radiográfico. Esta es una rodilla con difuminación y este es un dedito que aquí se ve también en la difuminación del tejido. No es un dedo gordo, sino que es el dedo mega gordo. Y aquí lo que tenemos es una falange de Burney o falange de marfil, porque posiblemente este paciente lleva mucho tiempo con dactilitis y entesitis y se aumentó el depósito de calcio en esta articulación, en esta falange. Aquí, por ejemplo, tenemos lo mismo. Usted ve unos rayos X que pudieran parecer en una primera evaluación incluso una lesión con una osteoartrosis. Miren que aquí hay unas lesiones en gaviota muy interesantes, pero si usted mira acá hay una erosión completa que está empezando a comerse y a formar una lesión que se llama de lápiz en copa, que es altamente sugestivo de una espondiloartritis seronegativa o de una espondiloartritis. Acá lo mismo, este dedito, miren cómo hizo una copa. Pues hizo primero una copa y como que le quedaron ganas de otra copa e hizo la segunda copa. Y esta articulación quedó completamente mochada como si le hubieran sacado puntas. Es como un lápiz y un sacapuntas que la articulación de arriba le saca punta a la articulación de abajo. Pues obviamente nunca es bueno para el paciente, pero es muy bonito de ver radiográficamente. Y aquí lo mismo, nuevamente tejidos blandos, una dactilitis, erosiones, difuminación del espacio articular, aumento de la densidad. Y aquí un compromiso en rayo donde ustedes básicamente ven compromiso de la metacarpofalángica, interfalángica proximal, interfalángica distal. Aquí se ve una entesitis, ocasionalmente se confunde con la fascitis plantar. La fascitis plantar normalmente da entesofitos bien definidos. Estos son los teofitos que es muy mal definido y difuminado, que es compatible más con una espondiloartritis. Y acá parece todo muy difícil de ver. Este paciente es un paciente de consulta que solamente tenía en 2 dedos compromiso por psoriasis en la uña. Y cuando le vamos a ver los rayos X, como evidentemente se ve, pero lo vamos a poner más cerquita porque todos ya la edad nos ha quitado capacidad visual, este paciente miren cómo tiene en estas 2 uñas, que eran las 2 uñas que tenía comprometidas, disminución del espacio articular con difuminación y con erosiones que están como despelucadas o como dicen los gringos, whiskering de las articulaciones. Entonces este paciente tenía una artropatía psoriásica. Entonces, básicamente, cuando uno va a enfocar estos pacientes, uno lo que tiene que tener en cuenta es un método. Vamos a repasar aquí una cosita breve antes de terminar, y es que la meta suya como médico debe ser preguntarse si está en presencia de cambios degenerativos o de cambios inflamatorios. Si usted es capaz de dirimir esa cuestión, todo lo demás es lujo, todo lo demás es exceso y usted no necesita hacer ninguna otra cosa. Si usted quiere profundizar, lo que tendría que preguntarse en cambios degenerativos es si son cambios degenerativos típicos o atípicos, y si aún así sigue animado y le sobró tiempo en la consulta, si son atípicos, tratar de buscar una explicación para esos cambios atípicos. Y si son cambios degenerativos y si son cambios inflamatorios, muy sencillos. Si es de una sola articulación es infeccioso hasta que se demuestre lo contrario, y si son de varias articulaciones usted debería mirar si tiene compromiso predominantemente del carpo, de la estiloides y osteopenia yuxtaarticular, que es más compatible con una artritis reumatoide,
o si tiene unos cambios atípicos, y esos cambios atípicos son más cambios de una espondiloartritis seronegativa con compromiso en rayo, con aumento de la densidad, con erosiones y erosiones con despelucamiento y difuminación del borde de la cortical, que es más compatible con una espondiloartritis. Y si después de hacer todo el enfoque no le dio ni A ni B, casi que con absoluta seguridad terminará diciendo que es gota. Entonces, ya con esto doy por terminada mi intervención. Le agradezco a la doctora Varela la invitación, a todos ustedes la asistencia, y no me queda más que decirles gracias totales.